Hola, ¿cómo les va? Saludo a todas las personas que hayan decidido sumarse a esta charla titulada Nodos para el Intercambio y la Innovación, la red de bibliotecas del Goethe Institut en el mundo. Mi nombre es Gustavo Gema y trabajo en el área de Información y Biblioteca del Goethe Institut Córdoba. Y en la charla de hoy me va a estar acompañando mi colega de la Biblioteca del Goethe Institut Buenos Aires, Nicole Narreburi. En esta charla, que intenta ser informativa, pero al mismo tiempo transmitir un poco más de lo que sucede por detrás de las tareas típicas de una biblioteca, como pueden ser el acceso a bibliografía, la consulta de material, la consulta por información puntual sobre alguna actividad cultural. Queremos ir más allá para ver todo lo relacionado a la diversidad de tareas que llevan adelante las bibliotecas de los Goethe Institut eh, en el mundo, en tanto no solamente hablar de cultura y actualidad de Alemania. En este sentido, ver de qué forma se buscan generar espacios donde el diálogo fluya de forma horizontal entre, bueno, los actores culturales, las expresiones culturales que se encuentran allí y fomentan, generan esta sinergia en sentido del intercambio cultural a nivel internacional. Obviamente, sobre las bases firmes de la creatividad, la innovación y, como decíamos, el respeto a la diversidad. Entonces, enriqueciendo esos puntos de vista es hacia donde queremos llevarles a través de esta charla. Creo que un buen comienzo es para quienes no conocen sobre el Instituto Goethe o tienen la curiosidad o simplemente tienen información preliminar para redondear y concretar y afianzar eso, mencionar que el Goethe Institut es el Instituto Cultural de la República Federal de Alemania y lleva adelante su tarea alrededor de todo el mundo, más de 157 lugares a través del mundo. Si bien los principales objetivos son la difusión y enseñanza del idioma, también lleva todo esto incorporado la generación de sinergia internacional, de cooperación y sobre todo de intercambio, alentando la vida cultural, social y política de los diferentes lugares donde el Instituto Goethe se ve involucrado hace ya 70 años puntualmente. Entonces, en este sentido, esta red amplia de lugares donde nos encontramos, donde el instituto está presente, eh, las personas obtienen una suerte de primer contacto con Alemania y así van explorando las posibilidades que pueden desarrollar para acercarse a este país y a la diversidad cultural que ofrece. Esto puede implicar diversidad cultural en tanto querer formarse en el idioma para poder acceder a ciertas fuentes de información o, por qué no, proyectar una oportunidad laboral o de vida en aquel país. Entonces, desde allí, bajo los lemas de Sprache, Kultur Deutschland, es decir, idioma, cultura, Alemania, el instituto se compromete abiertamente con la promoción del discurso, con la promoción del debate, con la difusión de diferentes formas de expresión de la estética, es decir, de las artes en general, y así poder, digamos, acercar a Alemania a los lugares donde el instituto se encuentra y fomentar la sinergia con esos lugares donde sea en el mundo. Eso, digamos, resumiría de forma breve, pero con una suficiente profundidad, cuál es la tarea o de qué se trata el Instituto Goethe. Ahora bien, vale preguntarse qué tipos de actividades concretamente lleva adelante una biblioteca del Goethe Institut, en este caso las bibliotecas de los Goethe Institut en Córdoba y Buenos Aires, eh, para luego desde ahí partir a qué trasfondo acompañan a estas actividades puntuales. En este sentido, vamos a escuchar ahora a nuestra colega Nicole Narve-Buri desde la Biblioteca del Goethe Institut Buenos Aires, que va a enumerar, va a contar y puntualizar cuáles son estas actividades mencionadas y luego visitaremos de qué forma se ven enclavadas en una estructura, podemos decir, mayor, que le da sentido y coherencia eh, no solamente para nuestras bibliotecas aquí en Argentina, sino para la red global y cómo esa red global de bibliotecas se pone en interacción con los lugares que los hospedan. Hola, yo soy Nicole Arbeguri, trabajo en la biblioteca del Goethe Institut Buenos Aires y les quería brindar un pantallazo de qué es lo que hacemos desde las bibliotecas de este instituto.
A raíz de la pandemia que nos atravesó mundialmente, tuvimos que repensar la biblioteca y cómo seguir estando en contacto con nuestros usuarios y nuestras usuarias. Por un lado, iniciamos un espacio de Zoom que llamamos La Biblioteca se presenta para que podamos charlar, despejar dudas con respecto a la modalidad de préstamos físicos y online con nuestros usuarios y nuestras usuarias. Sí, digo también préstamos online porque tenemos una biblioteca digital llamada La Online que permite acceder al préstamo por un tiempo limitado de soportes digitales como libros electrónicos, archivos de audio electrónicos y publicaciones electrónicas. Pero también nos parece muy importante seguir reforzando esta idea que tenemos desde las bibliotecas del Goethe-Institut, que somos como un lugar de aprendizaje y encuentro, como si fuese un tercer lugar. Fomentamos una cultura de intercambio, adaptando espacios como nuestros clubes, el club de lectura Zusammenlesen y el club de juegos Zusammenspiel, que pre-pandemia se desarrollaban en la biblioteca física, y las adaptamos a un encuentro digital donde se permite el intercambio, la práctica del alemán, como también el intercambio de conocimientos y visiones entre personas de toda la región y de todo el mundo. Así fomentamos y creamos de alguna manera estos lazos interculturales que tanto nos importa. Además, seguimos llevando a cabo eventos digitales como por ejemplo la serie de eventos llamada Überlebensschreiben, narrativa sobre la crisis y el futuro, que abordaron crisis y escenarios personales o sociales en sus novelas, presentaron sus obras, leyeron fragmentos y conversaron con el público. Los encuentros se desarrollaron en formato digital y en idioma alemán, y las grabaciones de estos encuentros fueron subtituladas en español y portugués. Esta serie de eventos se llevó a cabo en cooperación con los Goethe-Institut de Brasil, Chile, Perú, Venezuela, el Instituto Cultural Paraguayo Alemán y numerosos lectorados del DAAD en América Latina. De esta manera seguimos fomentando estos lazos a nivel regional y este intercambio cultural que tanto nos importa. Además, tenemos otro proyecto que se llama Ahora es con ellas, que son encuentros entre autoras de distintos países de Sudamérica y Alemania, donde se aborda la temática que está en boca de todos, que es el feminismo, y también se abordan las perspectivas de la sociedad que cada una de estas autoras tienen, y en este espacio surge un intercambio y una invitación a la discusión para seguir repensando nuestros espacios y nuestras posturas y nuestros sujetos en la sociedad. Además, por otro lado, tenemos un fomento a la traducción, este programa de promoción del Goethe-Institut para la traducción de libros alemanes a una lengua extranjera, apoya a las editoriales extranjeras, en este caso serían las argentinas, en la publicación de obras de autores alemanes y autoras alemanas. El objetivo es hacer accesibles a un público lector no germanoparlante tanto contribuciones científicas relevantes como obras literarias actuales, así como literatura infantil y juvenil de alto nivel. Este programa responde a fines de política exterior cultural y educativa alemana, siendo una importante herramienta de las mismas. Durante los 40 años transcurridos desde su fundación, este programa apoyó económicamente la traducción de unos 6.000 libros a 45 idiomas. Eso no es un dato menor y me parece muy importante seguir fomentando la traducción de libros y de literatura para que todo el mundo pueda acceder a estas ideas y a este intercambio. Además, nos parece importante permitir el acceso a nuevas tecnologías como la realidad virtual y permitir espacios donde se pueda explorar y vivenciar estas nuevas plataformas. Por ejemplo, hace unos años hicimos un proyecto grande llamado Girl Games, en el que el Goethe-Institut se puso el objetivo de promover la diversidad en el mundo de los juegos y fomentar redes internacionales de mujeres en esa actividad. De modo complementario al proyecto, se armó un dossier llamado Mujeres y Games, donde se presentaron diferentes posiciones desde Sudamérica y Alemania sobre las mujeres y la industria del juego. En entrevistas y artículos sobre Argentina, Bolivia, Brasil, Alemania, Colombia y Perú, diferentes autoras abordaron la representación de las mujeres en juegos digitales, su posición en el rubro, los desafíos que deben enfrentar, tales como el machismo y los estereotipos, y el desarrollo de la industria en cada país y propuestas para transformar la situación. Nos parece muy importante permitir estos espacios desde la biblioteca del Goethe-Institut para que se siga fomentando esta idea de diversidad y de repensar espacios y de crearnos como sujetos en una sociedad diversa
eh, e intercultural. También es importante mencionar que nos parece muy destacable esta idea del trabajo y colaboración con actores locales, como por ejemplo entre las bibliotecas y las editoriales. Ya mencioné anteriormente que tenemos este programa de fomento a la traducción donde se crea un tipo de colaboración entre las editoriales argentinas y la biblioteca del Goethe Institut o el Goethe Institut mismo, pero también cabe destacar que nos importa mucho el trabajo con actores locales. Trabajamos también, por ejemplo, con la Feria de Editores de Buenos Aires de Argentina, donde colaboramos con el programa de fellowship que tienen, que por este año no se puede llevar a cabo a raíz de la pandemia, pero por ejemplo en el 2019 hicimos posible que venga un editor alemán de la editorial Wagenbach Verlag, y en este programa él pudo recorrer librerías, tener contacto con editores y editoras, crear lazos y crear proyectos. A su vez pudo conocer traductores y traductoras, escuchar también propuestas y recomendaciones de periodistas, autores y autoras, traductores y traductoras, y de alguna manera seguimos mostrando o desarrollando esta idea de vincularnos interculturalmente y crear lazos más allá del charco. Y eso es todo lo que les puedo contar. Espero que disfruten esta feria del libro de Córdoba y les mando muchos saludos desde Buenos Aires. Muy bien. Considerando la gran diversidad, la multiplicidad de eventos, de actividades, de iniciativas que lleva adelante el Goethe Institut y que muy bien acaba de enumerar y desarrollar Nicole, eh, tenemos que ir directamente a pensar en dónde se inscribe todo eso. Y eso se inscribe como actividad de bibliotecas dentro y en el corazón de lo que es la sociedad civil, donde la idea es lograr que las bibliotecas apuntalen su presencia y puedan generar fortalecimientos a su seno, a su corazón. Eh, Ahora bien, hablar de sociedad civil es hablar de los desafíos que enfrentamos en todo el mundo. Por mencionar algunos ejemplos, el cambio climático, las crisis económicas y humanitarias, los grandes flujos migratorios que se viven en diferentes lugares, también mencionar las grandes desigualdades. Y otro fenómeno que por ahí no están tenido en cuenta y que quizás para las bibliotecas son muy importantes de mencionar, que es la circulación masiva de información. Sociedad civil, diferentes desafíos y un concepto que también mencionó Nicole es el de tercer lugar, que nos retrotrae a, bueno, el sociólogo que lo desarrolló, Ray Oldenburg, que menciona estos espacios, estos tercer lugares, como un lugar más allá digamos, entre medio de lo que es el primer lugar, que en su caso es considerada la familia, y el segundo lugar, que es considerado el trabajo. Si bien a lo largo de la historia han sido múltiples esos lugares, las bibliotecas buscan ser esta forma concreta de tercer lugar. Y en ese sentido, si volvemos sobre las actividades mencionadas, son diferentes expresiones de lo mismo, donde la biblioteca se transforma en un lugar donde fomentar y concretar relaciones duraderas que no tienen que ver con el ambiente familiar, que no tienen que ver con el ambiente laboral, pero son un nodo más de interacción y nuevamente de hacer confluir a los actores de la sociedad civil. En ese sentido, vemos como desde enumerar grandes desafíos se pasa a un lugar concreto donde esos desafíos, en forma de diferentes charlas, de diferentes contenidos bibliográficos, de diferentes actividades, son puestos en común, son problematizados, son analizados y generan un intercambio mutuo a la hora de pensar, bueno, cómo los encaramos, de qué forma podemos hacernos frente a estos desafíos desde las realidades locales que se viven día a día. Nuevamente, transversalizando todo eso, la labor de las bibliotecas. Ahora bien, decir todo esto en esta idea de qué es lo que motiva el trabajo en nuestras bibliotecas, decididamente puede resumirse en la idea de fortalecimiento de la democracia. ¿En qué sentido? La democracia implica compromiso, implica tener ciertas capacidades para interactuar de forma cívica, desde ciertos conceptos éticos, desde la participación. Y, por ejemplo, qué mejor que
tomar a nivel global las bibliotecas como un lugar de conocimiento para personas que se encuentran en progreso de integración. Esto puede tratarse de un migrante que está huyendo por una crisis humanitaria en su lugar de origen, o bien una persona que decide emigrar por una oportunidad laboral. Encontraría en una biblioteca entonces un lugar desde el cual integrarse a la cultura que lo recibe. Por otro lado, para seguir en la idea del fortalecimiento de la democracia, pensar en la colaboración con diferentes instituciones. Nuevamente, no pensar a las instituciones como ejes individuales cuya energía es aplicada por sí mismas y para sí mismas, sino que esa energía es destinada a ser puesta en juego en una red mutua. Se maneja mucho entre nuestras bibliotecas y en la labor que realizamos desde aquí la idea de ser multiplicadores. En ese sentido, al trabajar esto, al buscar fomentar la unión entre múltiples instituciones, entre actores de la sociedad civil, estamos generando, ocupando el rol de multiplicadores. Otro ejemplo para retomar lo que decía Nicole es la cuestión del fomento a la traducción. Como un ejemplo claro de multiplicar las instancias de cooperación a nivel de sociedad civil. Entonces, eso solo es posible si existen redes fuertes de interacción, y esto ya es una referencia puntual a lo que es la gran red de bibliotecas de los diferentes institutos Goethe, más de 95 bibliotecas a nivel global, que mutuamente intercambiamos información de forma interna para que si, por ejemplo, hay una iniciativa atractiva en alguna biblioteca Goethe que se encuentra en Asia o en Europa, ver de qué forma puede ser aplicada aquí en América Latina, por ejemplo. Y de esa forma se genera este circuito virtuoso de interacción, de comunicación y de, como decíamos, interacción en la sociedad civil desde el fortalecimiento a la democracia. Un punto muy destacable y también necesario profundizarlo un poco más es el que ya habíamos mencionado antes sobre la circulación masiva de información, que esto está íntimamente relacionado a esta era de la digitalización que vivimos. Hablar de digitalización para las bibliotecas de los institutos Goethe es algo muy importante porque la idea es pensar críticamente esta digitalización. Es cierto que se abren muchísimas oportunidades, que significa el acceso rápido y casi que sin intermediarios a fuentes masivas, a fuentes amplias de información en todo momento, pero también consideramos que eso acarrea desafíos. Esa circulación masiva precisa de individuos, de personas que tengan competencias para saber filtrar esa cantidad enorme de información, que sepan indagar en las fuentes de donde esa información proviene y eventualmente evaluar si esas fuentes son confiables o no, y así poder tener un control y un chequeo de todo aquello que van receptando a través de las diferentes formas en que esta digitalización, esta circulación masiva de información tiene para expresarse. Entonces, desde nuestras bibliotecas lo que apuntamos a hacer con las diferentes ofertas, eventos que llevamos adelante es el fomento de esas capacidades, el fomento de la capacidad de saber utilizar medios digitales. Por ejemplo, a través de nuestro servicio de préstamo digital online, que permite el acceso a múltiples formatos informativos, el hecho de interactuar con ella, de utilizarla, de que incluso de nuestros cursos de idioma alemán se apele a ella como un lugar para que estudiantes puedan descubrir sobre la actualidad de Alemania, es una forma de dar con fuentes que han sido analizadas, que permiten, digamos, retrotraerse a los formatos en que han sido desarrolladas las noticias abordadas, y así poder generar un conocimiento más minucioso, saber, digamos, por ejemplo, diferenciar cuáles son a priori medios confiables que puedan indagar sobre la realidad alemana y cuáles otros no, poner contraste una misma noticia, y esto lo permite en la online, digamos, una misma noticia de un suceso de actualidad, cómo ha sido tratado por un periódico y cómo ha sido tratado por otro. Estas son formas de poder desarrollar esa capacidad de filtro, de control y, digamos, de no verse, digamos, sobrebordados, bien digo, como usuarias y usuarios, de toda esta información que nos llega todo el tiempo. Además de la online, mencionar que,
por detrás de la oferta de interacción con la virtualidad, con la realidad virtual, con diferentes charlas que se han organizado, como fue el ciclo Couch Lessons sobre la inteligencia artificial. Lo que subyace a estos eventos, a estas iniciativas, es la mejora de el comportamiento y nuestro andar diario, nuestra relación en general con esta circulación masiva de información, con la digitalización. Por otro lado, es también muy importante destacar también otra cuestión transversal a nuestras bibliotecas, que es la cuestión de la sostenibilidad. Un término muy en boga recientemente, pero un término que tiene la tendencia a ser asociado a la cuestión del medio ambiente, a la cuestión de desarrollar hábitos verdes, sí, bien digo, hábitos verdes de comportamiento, pero en realidad se trata mucho más que esto. Si vamos a lo que son las disposiciones de Naciones Unidas, precisamente a los objetivos de Naciones Unidas sobre sostenibilidad, los ODS, vamos a ver que se trata de mucho más que medio ambiente. Por ejemplo, cuestiones que son centrales para nuestra biblioteca es el ODS, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que tiene que ver con la educación de calidad. Buscamos que nuestras fuentes, como bien decíamos antes, estén controladas, sepamos qué están tematizando, la seriedad, saber las editoriales con las que trabajamos, indagar más en eso y saber que estamos brindando bibliografía de calidad para fomentar este tipo de educación, como indica este ODS. Por otro lado, la igualdad de género es también otra cuestión central. En el caso de las bibliotecas, si es en términos de bibliografía, encontrar multiplicidad de, digamos, de géneros representados en las autorías de los libros, de las revistas, de las columnas, de los eventos, de quienes son participantes y expositoras y expositores en nuestros eventos. También otro ODS central es el relativo a la reducción de desigualdades, donde el acceso, por ejemplo, a las bibliotecas es sin ningún tipo de restricción que pueda ser basado, pensado desde trasfondos de capacidad material que cualquier individuo pueda tener. El acceso es gratuito, es igualitario a las mismas fuentes de información, eventos y ofertas culturales para todas las personas que interactúan con nuestras bibliotecas. Por otro lado, mencionar, porque es como el gran punto en el que se engloba todo esto, la acción por el clima, la reducción de, por ejemplo, plásticos en nuestras bibliotecas, el fomento a que las personas asistan con sus propias botellas, a generar eventos donde se dialogue sobre la reparación y el reuso, el reciclaje de diferentes objetos que tenemos en nuestra vida cotidiana, digamos, ir en contra del derroche masivo y cuestiones similares. Y obviamente el otro que también sirve para englobar mucho de lo que hemos venido conversando hasta ahora es el ODS número 17, que habla de alianzas para lograr objetivos, que si no hemos estado diciendo hasta aquí que es central a nuestra motivación como bibliotecas, que el generar alianzas en donde nos encontremos y desarrollemos actividades para el logro de múltiples objetivos. A modo de conclusión, entonces, mencionar brevemente algo muy importante, y es que incluso ante el desafío que representó la pandemia, todas estas ideas que hemos mencionado, hemos enumerado hasta aquí, han continuado y han sido siempre el eje clave que motivó la tarea de nuestras bibliotecas, incluso para el espacio digital, que obviamente empezamos a habitar con más fuerza por este contexto mencionado. Pero aún así, sea a través de tareas presenciales, que esperamos poder retomarlas prontamente, o en la continuidad de la presencia en los espacios digitales, o, por qué no, en la conjunción y convivencia de ambas, las bibliotecas se destacan por este rol. Nuestras bibliotecas y la labor del Instituto Goethe en este sentido es traer más fuerzas a que haya lugares de encuentro, lugares de diálogo, y poder así brindar nuevas instancias para la interacción a nivel global, con obviamente el eje puesto en los lugares, en las regiones donde nos encontramos trabajando puntualmente. Así que en ese sentido queremos compartir estas visiones y agradecerles por haberse sumado, por haber participado. Vielen Dank, muchas gracias y hasta un próximo encuentro.